Gloria a Dios. Bueno, una vez más vamos a continuar con nuestra serie de estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Sean bienvenidos aquellos que están ahí en las redes sociales dispuestos a mirar este video para seguir continuando meditando en la palabra de Dios. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Y bueno, les invito a hacer una oración para dar inicio a el estudio número 24. Vamos a empezar en el capítulo número 3 del Evangelio de San Marcos. Oremos. Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, alabamos, bendecimos y glorificamos tu santo y bendito nombre porque solo tú eres digno. Padre Celestial, en esta mañana tan hermosa, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente rodillas ante ti, para confesarte con mis labios que te amo, que te adoro, Señor, que te necesito. Y que, Padre, deseo tu divina presencia en todo momento. Padre, en este momento me dispongo a escudriñar tu palabra para exponer este estudio. Y por eso clamo a ti, Señor, para que me des la sabiduría, para que tú hables a través de mis labios, que tú me des la revelación de tu bendita palabra por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, para que todo lo que se haga sea para tu gloria y tu iglesia sea edificada. Padre, te lo suplico, háblanos. Pon vallado alrededor de aquellos que están en este momento preparados para recibir este estudio. Que no haya ninguna disturbación, sino que ellos puedan estar conectados, Señor, a tu palabra. Y ábreles el entendimiento, Señor. Dale sabiduría para que puedan comprender todas las cosas y así también ellos llegar a alcanzar esa salvación, esa vida eterna que tú prometes, Señor, para que ellos puedan también ser unos instrumentos útiles y llevar tu palabra a otros que aún no te conocen. Yo me deposito en tus manos y te pido, manda bendición sobre todos los que en este momento, ahí donde están, mirando, dispuestos a mirar escuchar esta predicación, a mirar este video. Manda bendición, Señor, que sobreabunde. Te lo pedimos para gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este estudio y vamos a empezar, como decía, estamos en el Evangelio de San Marcos. Ya acabamos todo Mateo, ahora estamos en Marcos y, como les decía en el estudio anterior, vamos a ir un poco más rápido porque aquí hay cosas que se vuelven a repetir, solamente las haré un poquito diferentes, donde nos vamos a gozar más tiempo. Va a ser más tiempo, no que no nos gocemos, sino más tiempo va a ser en los otros evangelios, en el de Juan sobre todo, Lucas que lo explica mejor en varias escrituras, y Hechos, el libro de Hechos. Vamos a reconocer ahí todo lo que hizo la iglesia primitiva. Bueno, aquí empezamos en Marcos capítulo 3, verso 1, dice el tema que tiene aquí: el hombre de la mano seca. Aquí vamos a ver muchos milagros que Jesús anduvo haciendo. Dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca, dijo al hombre: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitar la vida? Pero ellos callaban. Los fariseos, los saduceos,
callaban. Entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Fíjense cómo nada más los religiosos nada más estaban viendo cómo destruirle, cómo matarle, en lugar de estar viendo cómo aprender de él, en lugar de estar mirando el amor, la pasión con que él les anunciaba el evangelio, con la autoridad que tenía y el poder que tenía en él al mirar esos grandes milagros. Por eso recibirán mayor condenación. Jesús dijo: si en tal lugar y en este otro lugar se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, aquellos hace tiempo que se hubieran arrepentido. Dice: y por eso ustedes tienen mayor condenación. ¿Por qué? Porque miraron y no se percataron de que Él era el que supuestamente ellos en las Escrituras lo estaban esperando. Y así hay muchos cristianos en estos tiempos, y máxime que ahorita son los últimos tiempos. El diablo no quiere que te le escapes, y por esa razón pone tantas trabas, tantos tropiezos para que no creas al evangelio. Aquí vemos cómo estos fariseos y herodianos, esos herodianos también era otra secta del pueblo judío. Eran fariseos, saduceos, herodianos, celotes, esenios, y había de muchas religiones, como lo hay ahorita, pero todas estaban mal, al igual que ahorita. Entonces vemos aquí como en lugar de que estos reconocieran que él era el Mesías, no lo quisieron reconocer, ni porque vieron los milagros. Y así hay muchos cristianos, como les mencionaba, que ni viendo lo que Dios hace en la vida de los creyentes, creen también ellos para arrepentirse. Algunos solamente quieren la bendición que Dios derrama sobre sus siervos fieles. A mí en lo personal me han dicho muchas personas: oye, pues ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Vives bien y andas bien? ¿Tienes buenos carros y todo esto? Pero no es eso, no es que cómo le haces, es que en qué familia estás, de quién dependes. Cuando tú dependes del Rey de Reyes y Señor de Señores, déjame decirte que no tienes ninguna necesidad. Y si tienes alguna necesidad y Él la permite, es con un propósito. No porque se haya olvidado de ti o te haya abandonado. Lo vemos allá cuando Jesús fue crucificado. Como cuando Jesús estaba llevando los pecados de toda la humanidad, el Padre le dio la espalda. Y mismo Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Fue por consecuencia del pecado, porque Jesús, aunque no cometió pecado, Él estaba tomando tus pecados y mis pecados ahí en la cruz. Ese es el perdón de pecados que nos da. Es para que nosotros reflexionemos, reconozcamos y aceptemos que Él es el que perdona tus pecados, nadie más. Ningún hombre puede perdonar tus pecados, o a nadie tienes que confesarle tus pecados, sino aquel a quien tú ofendiste. Los que confiesan sus pecados a otros, los otros son malandros igual que él. Son malandros. Mira los malandros cómo entre ellos mismos se cuentan lo que hicieron, la maldad que hicieron a otros. También en lo espiritual nosotros nos contamos lo que hacemos para la gloria de Dios con otros, pero no para vanagloria, sino para testimonio, para edificación, para motivación a la gente a que busquen de Dios. Muchos quieren la bendición, como he dicho en unas predicaciones,
quieren comer su marrano, quieren comer chicharrón, pero no quieren matar su marrano. O sea, quieren todo sin sacrificio. Sin sacrificio. Y no es así. Dice que el sembrador primero ara la tierra, prepara la tierra, echa su semilla y después espera tiempo para recibir la bendición. Y así es Dios. A mí me llevó años entenderlo. Desde el 92 hasta el 2001 exactamente. Fue cuando entendí. Y el Señor me hizo libre del círculo religioso, de toda religiosidad. Y desde entonces vivo para agradar a Él, para obedecer a Él, hacer lo que Él pone en mi corazón hacer, hablar lo que Él pone en mi boca hablar. Por eso en cada estudio, en cada predicación, siempre me vas a ver orar para pedir a Dios la dirección. Ese fue el triunfo que David recibía siempre cuando él consultaba con Dios. Incluso hay unas predicaciones que te invito a que las mires. Las consecuencias de no consultar con Dios. Hay otras de no obedecer al siervo de Dios. Las consecuencias de no obedecer al Espíritu Santo. Hay muchas predicaciones que te van a motivar a seguir adelante. Te invito a que las mires allá en YouTube, Pastor Pedro Delgado, o también en YouTube con el nombre de Iglesia Cibernética de Jesucristo. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Dice el Evangelio aquí en Marcos capítulo 3 verso 7, dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía grandes multitudes vinieron. ¿Qué grandes cosas hacía? Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le estuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él reprendía mucho para que no le descubriesen. Miren qué tremendo. El Señor Jesús, el que merece toda la gloria y la honra, enmudecía a los demonios, a los espíritus inmundos, porque lo conocían y querían descubrirlo. Jesús no quería que lo supieran, que supieran quién era él, y por eso los enmudecía. Y hoy en día no, hoy en día la mayoría de gente quiere darse a conocer ellos antes de dar a conocer a aquel que vino a sacrificarse para darnos el perdón de pecados y vida eterna. Quieren llevarse la gloria a ellos antes de darle la gloria a aquel que puede hacer todas las cosas, a Jesús. Entonces, aquí vemos cómo Jesús mismo enmudecía a los demonios, porque aún los espíritus inmundos lo conocían. Aquí lo dice bien claro, y dice que, pero miren qué tremendo, en el verso 11 dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él. Mira cómo mejor aquellos se postraban delante de él, que no tenían ningún beneficio, sino que les esperaba la condenación. Cuando a ti, que te da la oportunidad de llegar a ser hijo de Dios, te da la oportunidad de que no pases de muerte a vida eterna, no te postras ante él, eres irreverente. Y yo te invito, medita, escudriña la palabra para que conozcas al Señor Jesús. Juan 5:39, Jesús invita: escudriñen las Escrituras, porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Ellas son las que te van a dar testimonio de Jesús. Y eso es lo que Jesús nos invita a hacer. Jesús le dijo a esos religiosos:
Ustedes le hierran porque ignoran las Escrituras. Por eso le hierran. Y por eso hay tanta religión, porque ignoran las Escrituras. Ellos se forman sus propias religiones según a su propio entendimiento. Son sabios, pero en su propia opinión, no con la sabiduría que viene de lo alto. Pero miren cuánta gente se juntaba, pero no porque creían en él. La mayoría de la gente aquí, porque no dice que lo siguieran después, no dice que se hubiera formado una iglesia y luego, no dice así, dice que nomás lo seguían para recibir su milagro, así como mucha gente que ahí en ese canal de maldición, de enlace, que vengan, todos son unos lobos rapaces, incluyendo con ese Jonás, el hijo del dueño que formaron ese canal. El dueño tenían buenos principios, pero el diablo los torció. Y la mayoría de la gente, donde quiera, habla mal de toda esa gente, de ese canal. ¿Por qué? Porque miran cómo son, cómo solamente buscan dinero, cómo promueven la doctrina de los milagros antes que la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo trae como consecuencia los milagros, no los milagros para llevarte a Cristo. No primero te pones un curita y luego te cortas. No, hay un orden. Ya que tienes la cortada, te pones el curita. Pero estos no, estos hacen las cosas diferente porque han entendido al revés las cosas. Y no es así. Aquí mucha gente lo seguía, pero ¿cómo lo seguía? Por recibir su milagro. No le tenían ni respeto. ¿Por qué? Porque dice que tanta gente les dijo Jesús a sus apóstoles: ténganme lista la barca. O sea, para meterse a la barca y apartarse, porque la gente se aventaba sobre él. Lo aprisionaban y se aventaban. Dice que los que tenían enfermedades y todo, se aventaban para tocarlo. No le tenían ni respeto. La multitud. Entonces, iban por su milagro. Vamos a continuar con la lectura. Capítulo 3, verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Subió al monte y llamó a los que él quiso que fueran con él. Y vinieron a él y estuvieron a 12 y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Escogió a 12, sus 12 apóstoles, y luego se fueron a casa del monte donde estaban. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Nomás miraban que llegaba Jesús y corrían a tocarlo por su milagro, no para sentarse a escucharle hablar, sino para tocarle, oprimirle y recibir su milagro. Dice que no los dejaban, era tanta la gente que no les permitía ni comer pan, moverse para comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. O sea, cuando lo oyeron los fariseos y saduceos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le quería decir? Que estaba loco. Una persona que no está
centrada, que no está en sus 5 sentidos, está fuera de sí. O sea, está loco, está desequilibrado, no está bien equilibrado. Y eso decían de Jesús. Dice que, porque decían, está fuera de sí. ¿Cuánta gente no nos ha dicho lo mismo? A mí, cuando recién te conviertes a Cristo, es cuando entras en tu primer amor. Y cuando tienes tu primer amor, recuerda cuando tuviste tu primer novia o tu primer novio, ¿cómo te sentías? ¿Cómo te sentías? Querías que todos supieran, no dormías, despertabas y pensando en esa persona. Cuando tú conoces a Jesús, cuando tienes tu primera relación con Jesús, cuando te enamoras de Jesús, ese es el amor, que nomás quieres que todos sepan que tienes un nuevo amor, que es Jesús. Quieres que todos conozcan a Jesús. Y estás en el primer amor. Y no es que haya más amores, segundo, tercero, no. Sino que cuando habla del primer amor es cuando, como decía el ejemplo, cuando tú tienes por primera vez tu primer novia, cuando te dice que sí, o tu primer novio, cuando lo miras, te gusta y deseas que te hable, y cuando te habla, te gozas. Entonces, a eso se refiere del primer amor, que así como tienes esa relación, ese gozo tan grande, que nunca se te olvide, que siempre estés así con ese primer amor, con lo que sucedió en tu primer amor, que siga. Y incluso allá en Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias de Galacia, también les menciona, de Asia, perdón, también les menciona a una de esas iglesias: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay muchos que se olvidan de Jesús, se afanan en hacer grandes sus templos, sus iglesias, y se olvidan de la esencia. Jesús se preocupaba por llevar el evangelio, no por hacer templos. Y eso es lo que nos debe de preocupar. Aunque sean casas, aunque sean en templos, si lo puedes hacer. Cuando tú miras la iglesia primitiva, se reunía en cuevas, se reunía en escuelas, se reunía en casas. Porque la iglesia es el grupo de personas que salen del mundo para servirle a Dios, que la saca Jesús con el poder de su Santo Espíritu. Esa es la iglesia. Y Jesús viene por esa iglesia, todos aquellos que sacó del mundo. Entonces, hoy en día, si tú empiezas a formar una iglesia local en tu casa, o en un lugar muy humilde, ahí la gente no quiere ir, no cree, porque están impuestos a lo que Babilonia la Grande, la madre de las rameras, o sea, la madre de todas las religiones, la Iglesia Católica. Fíjense, ahí la Escritura la menciona como la madre de las rameras. ¿Cuáles son las rameras? Pues todas las demás religiones que se meten con cualquiera, que cobran. Porque una religión, una mujer, cuando se mete con otro y cobra, no es por amor, es por negocio, por prostituirse. Así están la mayoría de las iglesias, se prostituyen, son rameras, y la católica es la madre de todas las rameras, ahí lo dice. Que no quieras entenderlo así es tu problema, ¿verdad? Pero la palabra lo dice en sus contextos, y si no les parece ese estudio, alguno quiere entender, aprenderlo, no para pelear. Esto no es para pelear, es para instruir, para corregir. Yo te puedo enseñar con gusto en toda la expansión de sus contextos. Eso fue lo que estudié, prepararme para presentar defensa del evangelio, no de religión. Y aquí vemos entonces, volviendo a la escritura, cómo escogió a esos 12, cómo llegó, ¿verdad? Y cómo se agolpaba la gente cuando él llegó, a tal grado que no lo podían dejar ni comer, ni a él ni a sus apóstoles. Dice que cuando oyeron los fariseos y los saduceos, ¿qué hicieron? Luego fueron para prenderle y decían que estaba loco. Así nos dicen que estamos locos. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú.
y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Oigan, la blasfemia que tenían. Jesús, ellos decían que Jesús tenía a Belcebú. Belcebú es el nombre del rey de todos los demonios, del príncipe, dice aquí, de todos los demonios. Acuérdense que Dios siempre, en el cielo hubo rangos, hay rangos, y cada uno tiene una función, ¿verdad? Jesús, aquí vemos cómo lo insultaban cuando decían que él tenía a Belcebú, que los milagros que hacía los hacía por Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿verdad? Así como Miguel, que es el líder de los ángeles, ¿verdad? A Gabriel, el líder de los ángeles, y aquel Miguel, el líder de los arcángeles, ¿verdad? Y Satanás, que era el líder de todos los querubines, lo más hermoso. Era el diablo mentiroso que quiso adjudicarse la gloria y por eso fue caído. Y eso te espera a ti también, pastor, evangelista, apóstol y no sé qué tantos títulos ya te pones, que eso es lo mismo que te espera si no te arrepientes. Aquel quiso agarrar la gloria para él y pagó cara a su osadía. Mira a Moisés, por la ira que le ocasionaron todo el pueblo de Egipto, cómo lo forzaron, cómo la misma ira lo llevó a pecar, a decir, beban el agua que yo les doy. Y no se les estaba dando él, se les estaba dando Dios, y por eso no entró a la tierra prometida. Así hay muchos que se adjudican la gloria y se olvidan que el que hace el milagro es Cristo, que el que está hablando a través de uno es Cristo. Jesús dijo, y no se preocupen lo que han de hablar cuando estén frente a personas, dice, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes, les será puesta la palabra. Entonces aquí podemos nosotros entender que todo absolutamente lo hace el Señor en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Somos solamente unos instrumentos, unos vasos. Tú decides qué clase de vaso quieres ser, si vaso de honra o vaso de deshonra. Aquí vemos cómo estos vasos de deshonra, mira cómo lo insultaban, decían que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Y dice, verso 14, y habiéndolos llamado, o sea, cuando le decían eso, Jesús los llamó y les decía en parábolas. Fíjense cómo el Señor era bien astuto. Dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Porque decían que él por Belcebú, el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Y luego les pregunta, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, el reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Todos los pecados les serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualesquiera que sean. Fíjate cómo es el amor tan grande de Dios, que todos los pecados, hayas hecho lo que hayas hecho, y
las blasfemias contra Dios. Ahí le decían a Jesús que estaba loco, le decían que tenía fuera demonios, y eso ya es, una cosa es que le digan loco y otra cosa es que le dijeran que tenía fuera demonios, que tenía, al Belcebú estaba dentro de él, y que por Belcebú echaba los demonios. Es una blasfemia decir que el Belcebú estaba dentro de Jesús, cuando Jesús mismo les había dicho: las palabras que yo les hablo, no las hablo yo, sino mi Padre que mora en mí. Y ahí estaban diciendo que el que estaba morando en él no era el Padre, sino que era Belcebú. Y esa es una blasfemia grandísima que Dios no perdona. Y aquí les dice a los hijos de los hombres: y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene más perdón, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es reo de juicio eterno. Oigan, aquí está hablando que cualquiera que blasfeme contra Dios, contra Jesús, Dios le perdona los pecados. Pero que blasfemar contra el Espíritu Santo, ese dice que no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio. O sea que ese derechito del infierno, cuando muera derechito del infierno, se va al lago de fuego, se va al juicio final. ¿Para qué? Para que ahí se le destine en qué lugar va a estar de ese lago de fuego, ¿verdad? Porque yo me imagino que es como las cárceles, ¿no? Hay cárceles que tienen los que se robaron un marrano, no lo van a comparar con aquel que mató una persona. Va a ser el juicio muy diferente. Este va a estar menos tiempo, este va a estar más. O aquellos que hicieron muchísimo más, que los tienen aparte, le nombran las bandolín, no recuerdo el nombre de los lugares, Bartolina, donde los meten y ahí están sufriendo solos, oscuras, unas condiciones precarias que tienen ahí donde los ponen. Es el castigo más fuerte. Y entonces aquí dice que esas personas no tienen perdón, jamás perdón, sino que son reos de juicio eterno. Reo, o sea, ya están. Reo, ¿qué quiere decir? La palabra dice reo, de arrear. Ya van arreados, esos no van a dejar que se aparten. Ya van encaminados para el juicio eterno, la condenación eterna, el sufrimiento eterno, en donde el fuego nunca se apaga. Por eso es importante que tengas cuidado. Decir que un siervo de Dios tiene demonios o que está dando doctrina de demonios cuando no sabes, cuando no conoces, ten cuidado, porque Dios te va a traer juicio. Meterte con un siervo de Dios es, como decía Jesús, lo que le dijo a Pablo: te es duro dar golpes contra un aguijón. Eso le dijo a Pablo, porque iba tras los cristianos. ¿Y qué le dijo? Soy Jesús a quien tú persigues. Meterte con un siervo de Dios es a Jesucristo quien lo haces. Y decir que dentro de él no está el Espíritu Santo, sino que demonios. A mí me lo han dicho. ¿Por qué? ¿Qué santo va a ser? Tiene demonios. Y esa gente, yo no los he visto que disfruten, no los he visto esa gente siempre en maldición, sufriendo, causando lástimas. ¿Por qué? Porque son reos de juicio. Dios no perdona. Si aquí dice que Dios no lo perdona eso, que no tiene jamás perdón, es porque Él lo dice, no lo digo yo. Entonces aquí vemos la enseñanza aquí es que tengamos cuidado, Si tú no sabes, no hables lo que no sabes, porque
tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado. Eso dice la Biblia. Por las palabras que hables, que por toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, dice que vamos a dar cuentas. Entonces, ten cuidado lo que hablas. Ten cuidado. Seguimos. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí Jesús está hablando algo muy claro. Y a la vez nos está dando mucha información en base a lo que hemos creído, ¿verdad? Lo que nos han enseñado la tradición, la religión tradicional. Dice que aquí vinieron su madre y sus hermanos. Jesús tuvo su madre que se nombraba María, que lo concibió siendo ella virgen, sin tener relación con José, que ya estaba casada, pero todavía no se la llevaba de luna de miel como en estos tiempos. La tradición judía era que se casaban, pero ella regresaba a su familia, él también, y después de cierto tiempo él la recogía en su casa de ella y se la llevaba. Entonces, María y José ya estaban casados. Ahí la Biblia dice desposados, que es lo mismo. Y dice que ya estaban casados. Entonces, en el tiempo que estaba ella en su casa, fue cuando ella quedó embarazada. Que el ángel se le apareció y le dijo a ella que había sido escogida para eso. Ella dice: ¿y cómo va a ser eso si yo no he conocido hombre? O sea, era virgen. Y le dijo: el poder del Altísimo vendrá sobre ti y el Espíritu Santo, dice, te poseerá, quedarás embarazada. Dice: y darás a luz un niño y pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a las naciones. Eso significa el nombre Jesús. Entonces aquí vemos cómo después de él José se la llevó, y a su tiempo dice en Mateo 28, Mateo capítulo 1, el último versículo de Mateo, del capítulo 1. Ahí dice que José la hizo como el ángel del Señor le había dicho, porque José ya no se la quiso llevar, y el ángel se le apareció en sueño a José y le dijo: José, no tengas temor de llevar a María tu mujer, dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un niño y le pondrás por nombre Jesús, porque él va a salvar a las naciones. También se le dijo a José, y dice que José, despertando del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y fue y tomó a María y la llevó con él. Pero luego el último versículo dice: pero no la conoció hasta después que dio a luz a su hijo primogénito. No la conoció. ¿Cómo no? Si fuera de conocerla, de mirarla, ¿cómo no la va a conocer si ya se había casado con ella? Se estaba refiriendo en la intimidad. No había tenido relación con ella. Entonces dice que no la conoció. Pero luego dice hasta. Quiere decir que sí la conoció. Hasta después que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, si hubiera sido el único hijo, hubiera dicho unigénito. Como Jesús es el hijo unigénito del Padre. Juan 3:16 lo dice, que tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. ¿Qué es unigénito? Lo he dicho muchas veces. El único que tiene los genes del Padre es Jesús. Eso quiere decir unigénito. Y María, cuando dio a luz a Jesús, fue su hijo primogénito, o sea, el primero con sus genes de María, porque llevan los genes del padre y de la madre. Jesús traía los genes de Jesús y traía los genes de María, humanamente hablando. Entonces, ¿por qué? Dice, porque en Juan capítulo 1, verso 14, dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces María no es la madre de Dios, como muchos nos enseñaron, que María era la madre de Dios, y esa es una blasfemia.
porque Dios no tiene madre. Si Dios tiene madre, entonces cuando Dios te tuvo a ti, ¿tú eras mejor que tu madre? ¿Aún siendo ya viejo eres mejor que tu madre? No. Eso es lo que el diablo quiere que pienses. A la juventud, directamente, se los digo a toda la juventud. ¿Te crees cuando estás ya joven en tus 14, 17, 18 años, 20 años, crees que todo lo sabes? ¿Crees que tus padres son ignorantes? Y dale gracias a Dios a tus padres que se esforzaron y por eso estás en la condición como estás. No te creas muy sabio, no. La Biblia dice que debes de atender a la enseñanza, honrar a tus padres, y que no menosprecies la disciplina de tu padre y de tu madre. Átalas, dice, átalas a ti, porque eso te van a dar largura de vida. Los consejos de tu padre y tu madre te van a ser de bendición. Ahora, déjame decirte, no de todos los padres y las madres, porque si tú te das cuenta ahorita, máxime en estos tiempos, la mayoría de la gente, ¿qué hacía? ¿O qué hace más bien? Venden a sus hijos. Personas que no pueden tener hijos y ellos por negocio permiten que las embaracen con inseminación artificial o relación sexual y ya se lo venden a los que no pueden tener hijos. O tanta basura, tantas cosas que se están viviendo en estos tiempos. Entonces uno tiene que ser sabio. Nosotros debemos de honrar a nuestros padres, porque esa es la sabiduría, ¿verdad? Cuando los padres están con temor a Dios, porque no todos los padres te dan buena enseñanza. Mira, por ejemplo, ese famoso Chapo, que ya agarraron, ahora el hijo anda haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que su padre le enseñó, eso fue lo que él aprendió. Entonces, aquellos padres que tienen temor a Dios y aman a Dios, sus hijos van a reflejar eso. Porque la Biblia misma dice que nosotros, los padres, somos espejo para nuestros hijos. Ellos se están viendo en nosotros. Y los hijos son el reflejo de los padres. Los hijos van a reflejar lo que son sus padres. Entonces, por eso aclaro, no toda la enseñanza de los padres es buena para los hijos, porque muchas veces les enseñan lo malo en lugar de lo bueno. Bueno, seguimos. Aquí vemos entonces que Jesús no le dio tanta importancia a su madre, sino que lo que hizo fue decirles: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre es cuando venimos a ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús, porque Jesús es el único Hijo de Dios. Y cuando Jesús entra a tu corazón, el Espíritu de Cristo entra a tu corazón, es cuando tú recibes los genes del Padre, porque Él te inunda de sus genes, Jesús. Bueno, este fue el capítulo 3 de San Marcos. Vamos a dar inicio al capítulo 4 y vamos a mirar. Aquí el capítulo 4 habla de muchas parábolas. Bueno, de hecho, habla de varias parábolas. Vamos a dar inicio. Las parábolas son una forma como Jesús alegóricamente les enseñaba la palabra de Dios y nos da mucho entendimiento. Vamos a empezar. Capítulo 4 del Evangelio de San Marcos, versículo 1, dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina: oigan, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó.
Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí fue la parábola del sembrador. Fue la parábola del sembrador. Les hablaba de que el sembrador, cuando sale a sembrar, dice que parte cae en el camino, ¿verdad? Y otra parte, dice, cae entre espinos, y otra parte cae en buena tierra. Aquí Jesús, a través de esa escritura, nos enseña a nosotros también, porque era para aquellos y también para nosotros. Vamos a seguir leyendo. Ahorita, incluso adelante más explica él. Dice, entonces, dice, verso 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? Aquí Jesús estaba diciéndoles que a toda la gente se le iba a predicar por parábolas. Dice: a ustedes que están cerca, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios. A ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas, todas las cosas, para que viendo no perciban, y oyendo oigan, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, bueno, vamos a ver aquí. Aquí aparentemente Jesús les está diciendo que les habla por parábolas para que no se arrepientan, para que no oigan, no entiendan. Pero no es porque Jesús desea que se pierdan literalmente, no, hay que saber entender esto. Lo que pasa es que Dios dice que a los suyos, por eso dice: a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas. Los que están fuera, quiere decir los que están dentro, los siervos que Dios llamó a él, porque si se dan cuenta, ahí dice que los apóstoles eran los que estaban ahí. Ahí todavía no establecía profetas, ni evangelistas, ni pastores. Ahí solamente tenía sus apóstoles. Y a todos los demás después es lo mismo. Les dio el misterio, les reveló el misterio de Dios. O sea, les dio el entendimiento de todas las parábolas, para que ellos pudieran explicar las parábolas a aquella gente y entendieran. ¿Por qué? Para que estuviera una sola enseñanza y no malentendieran las parábolas, como lo vemos hoy en día. La gente, ¿por qué hay tantas religiones? Porque cada uno ha entendido la palabra a su manera, o las parábolas a su manera. Y no es así, sino que a los que están dentro, a los que Dios llamó a ese servicio, ahí lo vemos en Mateo 24:45, donde dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es? Entonces ya Pablo, allá en Efesios 4, versos 11 y 12, del 11 en adelante, ahí menciona que el Señor mismo constituyó a unos primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros,
con el fin de perfeccionar a los santos. Eso dice el verso 12. Con el fin, ese es el fin. Por eso nos llamó el Señor. Y nos da el entendimiento, nos abre, nos da la sabiduría. Nos es permitido entender el misterio de las parábolas. Pero a los demás no. ¿Para qué? Para que se sujeten a la doctrina de los siervos de Dios. En aquel tiempo decía la doctrina de los apóstoles. Y hoy en día también la doctrina de Cristo. Porque los apóstoles transmitieron la doctrina de Cristo. Y es lo que hoy en día todo verdadero siervo de Dios debe de transmitir, la doctrina de Cristo. Por eso allá en 2 de Juan versos 9, 10 y 11 lo dice bien claro. Que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Mas el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos, permanecer en la doctrina de Cristo. Por eso es bien importante quién te está enseñando, qué doctrina estás recibiendo. Porque si te están dando doctrina a medias de Jesucristo, porque medio entienden las parábolas, porque todo, dice que todo es por parábolas a la gente, mas a sus siervos les da la revelación de sus misterios. Bueno, entonces continuamos. Y aquí les empieza a explicar. Jesús les dice, en verso 13, 4:13 de Marcos, y les dijo, ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? O sea que si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las demás? Y aquí les empezó a explicar Jesús a ellos las parábolas, a los apóstoles. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Oigan, el sembrador es el que siembra la palabra. Al empezar la parábola dice que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte cayó entre espinos, en el camino, entre piedras. ¿Qué quiere decir? Que ese no sabía sembrar. Esos son los religiosos. Esos son los que salen a sembrar, pero no saben sembrar. La semilla la echan entre espinas, la echan entre piedras, la echan en el camino. Lo que quieren es agarrar gente que nazca y que vean gente. Porque cuando echan la semilla nace, pero no se logra. Tiene que caer en buena tierra. Y eso es lo que hacen todas las religiones. Esos líderes religiosos avientan la semilla y nace, pero no permanece. Son esos cristianos que luego encuentran, no, pues yo fui cristiano un tiempo, pastor. No, pues yo también sé la palabra, he leído la Biblia. ¿Y qué haces? Naciste, pero no creciste, te moriste, porque te sembraron entre espinos o entre piedras o en el camino. No, tienes que estar en buena tierra, y la buena tierra la prepara el siervo de Dios. Mira, aquellos campesinos me van a entender. Cuando se llega el día de la siembra, del temporal, que van a sembrar, ¿qué hacen? Van y preparan la tierra, remueven las piedras, porque con la lluvia pasada se aflojó la tierra y salieron piedras al flote arriba, se descubren. Entonces, a sacar esas piedras, y luego sale hierba, mucha hierba. ¿Qué hacen? Arrancarla con el arado, a removerla, y luego preparan la tierra con la yunta o con los tractores en ese tiempo, hacer los barbechos, preparar donde van a echar la tierra, donde va a correr el agua. Y ya que está lista todo, es cuando echan la semilla. Y después de que echan la semilla, le van echando agua. Cuando es de riego, ¿verdad? Le van echando su agua. Es lo que todo siervo de Dios debe de hacer. Yo ando predicando en muchos lugares y ya luego voy y sigo echándoles agua. O sea, les echo la palabra de Dios. Les sigo hablando por teléfono, por texto, por correo electrónico, por como sea. Pero estoy siempre hablándoles de la palabra. Entonces, esos son los que crecen. Pero aquellos que no, son porque fueron sembrados junto al camino. Y es lo que dice aquí. Estos son los de junto al camino, quienes se siembran la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos, o sea,
el Satanás viene y te lo quita de muchas formas, ¿verdad? Encuentran piedras abajo y no pueden crecer. Cuando la gente se burla de que mira, ya se hizo cristiano, y se empiezan a burlar, y para que no se burlen, mejor dice, oh no, yo nomás voy con ellos, es mi amigo, pero yo no soy cristiano, yo no. Y así vuelve a Satanás a echarlos a su reino. Y luego dice verso 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Esos son aquellos que les predican la palabra y esa hermosa la palabra, más cuando hay un expositor que la sabe exponer, se disfruta. Pero si cae entre piedras, ¿cuáles son las piedras? Aquella gente que se pone a contender. Esas son las piedras. Cuando le cae la palabra y aquella gente no le cae bien porque va en contra de lo que él hace, lo que él vive, y entonces empieza a contender. ¿Qué debe de hacer el siervo de Dios? Remover esa piedra. ¿Cómo? Con la palabra. La palabra. La palabra es el poder de Dios. Incluso, déjame explicarte algo. Evangelio. Cuando tú entiendes la definición, bueno, ya sabes que evangelio es noticias nuevas de salvación, pero el evangelio, Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. El evangelio es como una bomba que dentro lleva todos los componentes, que donde llega, explota y se cumple el objetivo por el cual se envía. Entonces, evangelio tiene el evangelio es como un dinamo. No sé ustedes si conocen el dinamo. El dinamo se le llama aquel aparatito que va pegado a las llantas de la bicicleta, se le pone ahí para que, pegado a la bicicleta, las llantas tienen unas rayitas todo alrededor de la llanta. Y el dinamo se pega arriba y tiene una partecita donde tiene como engranaje, donde va engranando, va embonando en esas ranuras de la bicicleta. Y al dar vuelta a la bicicleta, entonces va haciendo que genere energía. Y entre más recio le das, más energía. Y es cuando prenden los focos que le ponen a la bicicleta. Bueno, el evangelio es como un dinamo, que entre más lo friccionas, más luz te da. Y eso es precisamente lo que es un siervo de Dios cuando expone el evangelio. Está seguro lo que está hablando. Entonces, con ese dinamo bien activado, siempre está dando luz y siempre vas a poder ver las piedras para echarlas fuera. ¿Cómo es que destruyes una piedra? Piedra grande. Tú has visto cuando abren carreteras, cuando hacen, ¿verdad? Los albañiles usan mucho el marro. O cuando son piedras grandes usan dinamita. Ah, pues ahí dice, ahí viene la palabra dinamo. El dinamo es como una dinamita. Con ese quiebran las piedras. La Biblia dice que la palabra de Dios es como martillo que rompe donde quiera que golpea. Por eso el expositor, el que siembra, debe de saber usarlo. Aquel que no sabe usar la dinamita va y lo hace y se mata él mismo. Aquel que no sabe usar el martillo para partir lo que tiene que hacer. Yo he visto albañiles como más agarran y ¡zas! O a veces hasta con la cuchara sin el martillo, y agarran y ¡zas! La piedra, bueno, cuando no es piedra, ¿verdad? Pero cuando es piedra, agarran con el martillo y la quiebran. Y si no saben cómo quieren el pedazo, se pegan hasta los dedos. Pero bueno, entonces eso es, les doy esta explicación para que puedan entenderlo mejor. Y luego dice, verso, estamos leyendo, que los que cayeron contra los pedregales, dice el verso 16,
los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. O sea, eso es lo que da a entender, ¿verdad? Que cuando la raíz va creciendo y topa con piedra ya, pues ya no puede crecer, no puede adentrarse más y se seca, no hay agua. Entonces, esas son las gentes que les cae la palabra y cuando tienen problemas, cuando se burlan de ellos, esas son las piedras de tropiezo, ¿verdad? Y ya no pueden crecer y se secan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces, los que caen entre los espinos, dice que son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. O sea, ahí son que le dan más importancia. Pueden echar raíces, pero le dan más importancia a las riquezas, los engaños de este siglo. Y la gente se deja llevar por eso y ya no echan raíces. Entonces la hierba crece, o sea, la ansia, el amor al dinero crece y ahoga esa palabra, ese gozo, esa pasión que empezó cuando recién recibió el evangelio. Y se pierde. Eso es lo que abarca la parábola del sembrador. Espero lo hayan entendido. Seguimos. Otro punto. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Aquí vemos cómo Jesús les hablaba que aquellos que nos ha dado la palabra te ha llenado de luz para que estés llevando luz donde hay oscuridad. No llevas la luz donde hay luz, llevas la luz donde hay oscuridad. Pablo decía: porque me he esforzado a predicar el evangelio no donde ya haya sido predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces hay muchos que andan pescando en las peceras. Hay muchos religiosos que andan convenciendo a la gente de otra denominación, haciéndoles ver que están mal ellos y que nomás es estos. No, nosotros estamos bien. En lugar de ir a predicar a la gente, en lugar de ir a predicarle a la gente que verdaderamente no conoce. Entonces dice aquí Jesús que Él nos llamó. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? Hay otro pasaje donde nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Y tú vas a dar cuentas. ¿Qué clase de luz estás dando? ¿Como Lucifer? ¿Luz feroz? ¿Que haces daño? ¿O una luz apacible? Una luz clara, donde se disfruta, donde puede mirarse todo, donde nada queda oculto, que no hay ninguna sombra, sino que la luz lo llena todo. Eso es lo que dice aquí esta lectura. Y por eso dice: si alguno tiene oído para oír, oiga. Y siempre dice esas palabras porque es para todos, porque todos tenemos oído para oír. 24. Les dijo también: miren lo que oyen, porque con la medida con que miden, les será medido, y aún se les añadirá a ustedes los que oyen. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí vemos cómo Jesús dice que cuando nosotros nos ponemos, cuando verdaderamente nosotros oímos la palabra de Dios y la ponemos por obra tal y como es, entonces así se nos va a dar a nosotros. Eso habla de la medida, porque miren lo que oyen. Fíjense qué claro, porque si tú estás oyendo una falsa doctrina, una falsa enseñanza, eso vas a hablar. Y por lo tanto, dice: porque con la medida con que midas serán medidos. O sea que si tú estás mal, tú siempre vas a estar mal, y a los que les estás enseñando también
van a estar mal. Jesús lo ilustró de otra forma, en otro pasaje, donde les dijo a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, donde les dijo, van en busca de un prosélito, y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. ¿Por qué? Porque ellos entendieron mal y eso enseñaron mal. Entonces, no son luz. Nosotros somos luz. Y aquí por eso dice que cuando Dios te llama, no te llama para que te enriquezcas. Eres luz y tienes que ir a alumbrar a aquellos que están en la oscuridad, no a los que andan en luz. Entonces hay que entender eso. Si eres un siervo de Dios, que Dios te ha llamado, muestra con hechos que verdaderamente tienes la luz y alumbra. Alumbra. Hay un cántico muy hermoso, muy hermoso. Y recuerdo, yo una vez prediqué allá en Galeana, Morelos, en esa iglesia de Galeana, primera iglesia bautista, un mensaje muy bonito. Honor a quien honor merece. Fue un aniversario. Y ese cántico estaba ahí. Enciende una luz. Nunca se me olvida. Porque esa iglesia tenía visión. Sembraban la palabra. Pero de su círculo religioso no pasaban. Y hasta la fecha son mucho menos que los que eran. Y por eso digo, nosotros somos luz, para llevar luz. Entonces aquí les dijo, miren lo que oyen, porque con la medida con que miran, entonces serán medidos y aún se les añadirá. O sea que Dios, si eres bueno, con la medida, lo que tú enseñas, lo que tú das, vas a recibir y aún más de eso. Pero si lo que estás dando es malo, te va a ir mal. Seguimos. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí está hablando Jesús. Dice, así es el reino de Dios. Es un ejemplo para que veamos cómo es el reino de Dios. Cómo es que cuando entramos al reino de Dios. Dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. O sea que tú vas y predicas la palabra y luego duermes, dice, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. O sea que tú nomás das la palabra y tú no sabes qué más vas a hacer para eso, porque lo que lo hace es la palabra. La palabra por naturaleza nace y tú no sabes cómo nace, cómo crece, cómo convence. Por eso Pablo le decía a Timoteo, te encarezco delante de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que sepas trazar bien la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que va a crecer y va a ser la obra. Ella, no nosotros. Tú solamente suelta la palabra. Me gusta un pasaje, un comentario que leí en el libro, un libro de Spurgeon. Spurgeon se le conoce como el príncipe de los pastores, y mencionaba que la palabra de Dios es como un león. Que la palabra de Dios es como un león. Al león no le vas a enseñar lo que debe de hacer, a quién debe de devorar. Al león no le vas a enseñar. Al león solamente suéltalo, dice, y él sabe lo que va a hacer. Y es lo mismo en la palabra de Dios. Tú la palabra de Dios no la vas a acomodar a ti. Tú no le vas a decir, este le queda a este va para aquel.
No, tú nada más suelta la palabra y la palabra es la que sabe a dónde va a llegar, es la que sabe lo que tiene que hacer, porque para eso es enviada. Y es precioso ese comentario que hacía el hermano Charles Spurgeon. Entonces vemos aquí que de suyo lleva su fruto la semilla cuando la siembras. Seguimos, parábola de la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después que es desembrado crece y se hace la mayoría de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Aquí compara que el reino de Dios es como la semilla de mostaza. Dice que es como el grano de semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña de todas las hortalizas, pero que cuando la echas y crece grande a tal grado que las aves vienen a hacer sus nidos. Dice que crece la mayor de todas las hortalizas, la de mostaza. Y así es la palabra de Dios. Tú solamente da la palabra y esa palabra va a crecer y va a ser grande, va a ser de bendición a muchos. Seguimos. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquí nos muestra cómo Jesús una vez más nos hace saber, para que toda la gente lo sepa, aquellos hermanos que me están mirando en las redes sociales, aquellos simpatizantes de la palabra de Dios, para que sepan que Jesús siempre con parábolas, por eso dice aquí, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. O sea, siempre por parábolas, pero a sus discípulos les declaraba todas las cosas, les hacía entender las parábolas. Incluso yo tengo predicaciones ahí que mencionan cómo entender las parábolas. Seguimos. Aquel día cuando llegó la noche le dijo, pasemos al otro lado. Les dijo Jesús a sus discípulos. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre una cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Hay muchos cristianos que ni tan siquiera saben el significado de la palabra cristiano. ¿De dónde salió la palabra cristiano? La magnitud del peso que tiene ese cristiano. Aquí vemos cómo reprendió a esos discípulos de él. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Y es normal. A veces llegamos a tener cierto temor por el mundo, por las cosas, tanto hijo del diablo que desea hacernos daño por predicar la palabra. Pero cuando nosotros sabemos lo que somos, entendemos la magnitud del poder que nos ha concedido Dios y que
Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando entendemos eso, entonces podremos salir triunfantes. Entonces podemos ir a donde Dios ponga en nuestro corazón que vayamos, porque es Él que nos va a guardar. Dice la Escritura que no duerme el que vela por nuestras almas. Se refiere al Señor Jesús. No duerme, Él está velando por nuestras almas. No duerme. Entonces, aquí podemos ver cómo el Señor se levantó. Aquellos tenían temor de que se hundía la barca. Se les estaba metiendo el agua, las olas eran muy altas. Y dice que el Señor los reprendió. ¿Por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Y dice que entonces con gran temor se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Muchos andan predicando el evangelio y ni ellos mismos saben lo que es evangelio, la magnitud del evangelio, como les explicaba ahorita, lo que es acerca del dinamo, la dinamita. Todo eso es lo que abarca el evangelio, es el poder de Dios para salvación. Y cuando nosotros recibimos el evangelio, traemos ese poder. Jesús dijo: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos ese poder. Dios nos ha concedido eso. Y a mí hoy en lo personal me quebrantó ahorita que escuché esto. Me quebrantó porque dice que Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Jesús dijo en otro pasaje, cuando se secó la higuera, cuando pasó a una higuera a buscar fruto y no halló en ella, le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante se secó. Y los discípulos se quedaron admirados. Y Jesús les dijo: ¿se sorprenden de esto? De cierto les digo que cosas mayores harán ustedes. No hemos visto cosas mayores por la falta de fe, porque el diablo a través de la religiosidad ha hecho tanto daño, tanto daño. Y mientras no seamos libres de la religiosidad, no vamos a poder ser unos siervos eficaces de Dios, unos mediocres, que a fin de cuentas no vas a recibir nada. ¿Cuántos y cuántos llegan a trabajar a algún lugar y no saben nada y dicen que saben y causan problemas, causan daños, descomponen aparatos y todo, y a fin de cuentas salen corridos y hasta se les anda cobrando el daño que hicieron? Pues así son todos aquellos que se andan predicando el evangelio sin haber sido llamados, andan haciendo daño solamente, y Dios les va a pedir cuentas. Entonces, este pasaje me ha hablado a mí, a mi corazón también. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado el poder que necesitamos para vencer toda adversidad. Solamente preocupámonos por serle fiel, por aumentar nuestra fe. La Escritura dice, Romanos 6:17, dice: así pues que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Llenémonos de la palabra. Hermanos, visitante, simpatizante que estás allá, espero haya sido de grande bendición este estudio. Es el deseo de mi corazón. Pido a Dios que esta palabra cumpla el objetivo por el cual es enviada. Que Dios los bendiga. Y soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, llámenme. Con gusto les atenderé. Mi teléfono es área 210-831-1199 o mi correo electrónico pastorpedrodelgado0330@gmail.com, o al correo de la Iglesia Cibernética pastor@icibernética.com. Ese es el correo electrónico de la Iglesia Cibernética. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.